Amén, el tema, el propósito de Dios cuando incomoda nuestro nido. El propósito de Dios cuando incomoda nuestro nido. Gloria al Señor. Amén. En Isaías 40, el versículo 28, amén, al 31, voy a leer para ustedes. Isaías 40, versículo 28 al 31. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Dice, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. El 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y quiero hablar acerca de este tema tan especial, ¿verdad? El propósito de Dios cuando incomoda nuestro nido. Pero primeramente quiero preguntarte, ¿a quién le gusta estar en las alturas? ¿A quién le gusta estar bien? ¿A quién le gusta que todo salga perfecto? ¿A quién le gusta estar alegre todo el tiempo? Yo creo que la respuesta es a todos. A todos nosotros nos gusta, amén, estar alegres, estar contentos. No nos gustan las pruebas, no nos gustan las tribulaciones, no nos gustan estas cosas, porque no es fácil sobrellevarlo. ¿Ok? Pero dice que, hermano, hay un Dios el cual creó los confines de la tierra, el cual, amén, es el Dios de todo el universo, de todo lo que existe. Y este Dios, dice la Biblia que Él no desfallece, no se cansa, no se fatiga. Y dice que su entendimiento es tan profundo, es tan grande, que nadie lo puede alcanzar. Es más, ni los ángeles, nadie puede alcanzar el conocimiento de Dios, porque es tan profundo. Él da esfuerzo al cansado. Ahora, póngase a meditar usted un momento. ¿Alguna vez usted se ha sentido cansado, ha ido en el camino, verdad? Allá en nuestros países se camina bastante. O usted ha estado cansado, muy cansado del trabajo, y usted le dice a otra persona que ha trabajado igual que usted, que, verdad, que está fatigado igual que usted. Usted le dice, wow, qué cansado estoy, ¿verdad? Y usted quisiera escuchar una palabra diferente, ¿verdad? Esa persona comparte lo mismo que usted, le dice, yo también estoy cansado. Pero Dios no. Dios no va a compartir una palabra así con usted, sino que la Biblia dice que aquel que está cansado, el Señor le da esfuerzo, le fortalece. Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Mira, el Señor es un matemático, el matemático de matemáticos, ¿ok? El maestro de maestros en la matemática. Que Él sí sabe multiplicar en cero, ¿ok? Él sí sabe multiplicar en cero. Dice que aunque tengas cero fuerza, Él te va a multiplicar esa fuerza. Te la va a multiplicar. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. Los muchachos se fatigan y se cansan, y es cierto, ¿sí? Los jóvenes flaquean y caen. Sí, hay jóvenes que, hermano, pues hoy los ves saltando, brincando y alabando a Dios, y mañana ya están cansados, ya están fatigados. Pero déjeme decirle que hay un Dios que fortalece también a los jóvenes, a los muchachos, y no solamente a ellos, sino que en el versículo 31, por si al caso alguien está pensando que Dios nada más fortalece a los jóvenes, a los muchachos, pues el Señor fortalece a todo mundo que le busca, que espera en Él. Dice el versículo 31, Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová, eso, los que esperan, nos pone a todos en ese círculo, en ese lugar. Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
No van a ser las mismas fuerzas, yo creo que me entiende eso. No van a ser las mismas fuerzas del año pasado. El año pasado era un cristiano que tenía mucha fuerza y esas fuerzas son las que yo quiero para este año. No, Dios dice que Él te dará nuevas fuerzas. No son las fuerzas del mes pasado. No va a ser la fe del mes pasado. No va a ser las fuerzas de la semana pasada. No va a ser las fuerzas de ayer. Dice Dios, hoy en este día, dice, yo te daré nuevas fuerzas. El Señor promete darte nuevas fuerzas. Y como Él promete, Él lo cumple. Pero sí nos gustaría, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor, dice, levantarán alas como las águilas. ¿Nos gustaría estar en las alturas todo el tiempo? Creo que sí. Creo que todo cristiano debería de anhelar estar en las alturas, estar en un lugar con Cristo. Siempre bien, siempre adorándole, bendiciéndole, viviendo para Él, teniendo esa fe permanente, esa constancia en el Evangelio, en la palabra. Pero lamentablemente somos seres humanos y nos cansamos. Se cansa el pastor, los líderes, los diáconos, se cansan las ovejas, se cansan los miembros de la iglesia, porque llegan las pruebas, llegan las luchas, llegan los momentos difíciles. Entonces, muchas veces queremos estar en las alturas, pero no nos damos cuenta que para estar en las alturas tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Y esas pruebas llegan para Dios muchas veces incomodarnos en el nido en que nosotros estamos. En ese nido de conformidad. Nos sentimos conformes en un solo lugar, con un poquito de oración, con una lectura, ¿verdad?, a la semana. Nos ponemos nosotros como esas aves, ¿verdad?, en el nido, acomodados. Como el águila, aquellos aguiluchos que el águila los está cuidando, pero están tan cómodos, están creciendo. Ellos nada más están esperando que le traigan la comida, abren su pico, su boquita y a recibir. Pero Dios tiene otros planes con nosotros. Así como Dios hizo las águilas, también a nosotros nos ha hecho así. De manera que cuando esos aguiluchos empiezan a crecer y a engordar y a agarrar fuerza y se acomodan, ¿verdad? Se acomodan en ese nido, esperando que el papá, la madre esté dándole de comer, llega un momento que ya empiezan a permitir que aguanten un poquito más de hambre. Y después de eso, que ya lo alimentan, después de ese tiempo de hambre, entonces también empiezan a enseñarle, ¿verdad?, que el nido no debe de ser un lugar confortable para ellos como lo era antes, como lo era cuando estaban bebé. Empiezan a ponerle a ese nido picos, o sea, pueden ponerle hasta espinas, traer algo que empieza a incomodar a esos pequeñitos. Pero esos pequeñitos ya empezaron a echar alas. Ya empezaron a echar alas, a echar ese plumaje. De manera que ahora, amén, el águila agarra a esos aguiluchos, a sus hijos, los saca de ese lugar, porque ellos no quieren salir del nido. Pero se sienten incómodos y no saben qué hacer. Entonces, ahora el padre les tiene que enseñar, la madre les tiene que enseñar que tienen que salir del nido, aunque no quieran. Los toman, los agarran, los llevan en el aire y los sueltan. Y ese pequeño aguilucho empieza a venir hacia abajo, a descender. ¿Ok? Tiene dos opciones. Ese aguilucho. Esa pequeña águila tiene dos opciones. Número uno, tiene que empezar a aletear, tiene que empezar verdaderamente a tratar de usar sus alas pequeñas que le están saliendo. Ese plumaje lo tiene que empezar a usar. Como muchos de nosotros también ya echamos quizás alas, ¿verdad? Ya el plumaje, ya también tenemos plumaje y todo eso. Pero déjeme decirle una cosa muy importante.
que nosotros tenemos que saber de que Dios tiene propósitos para nosotros y que Él va a través de ese propósito y según el propósito que Él tenga para ti, así será la incomodidad que vas a sentir en tu nido. ¿Ok? Entonces ahora empieza ese aguilucho a fortalecer sus alas, a fortalecerse. ¿Sabe que el día de mañana le toca otra vez el mismo ejercicio? Su padre y su madre lo saca de ahí, el águila lo tira en el aire y otra vez empieza el mismo proceso. ¿Qué le está tratando de enseñar? Número 1, que no debe de permanecer siempre en el nido. Número 2, le está enseñando también a ese aguilucho de que tiene que usar lo que tiene, sus alas. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de usar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, la fe que Dios nos ha dado, la perseverancia, el valor cristiano, el valor en Cristo que tenemos que tener. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no tenemos que olvidarnos que hay veces que Dios nos permite, amén, que avancemos, que sintamos como que Él no está con nosotros, porque Él nos suelta para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad, para probar si le amamos, para probar si amamos al hermano, a nuestro compañero, sí o no. Muchas veces permite los problemas dentro del hogar, dentro del matrimonio, para después sacar un provecho mayor, algo mejor en el hogar, para unirnos más. Y déjeme decirle que muchos hombres en la Biblia y mujeres en la palabra del Señor fueron probados. Quisieron estar en las alturas con Dios, pero Dios siempre les enseñó, al igual que el águila, a volar, a usar lo que tenían. Si lo que tenían era fe, pues Dios quería usar su fe. Si lo que tenían era un valor, pues Dios quería usar ese valor. Ustedes encuentran en la palabra del Señor hombres que tenían gran valor, como David, un gran guerrero. Sus valientes, imagínense, 30 valientes, 3 que sobrepasaban a todos. Y dice la Biblia que esos valientes agarraban espada y parecían, dice que sus rostros eran como rostros de león, no de gallina, sino como rostros de león. Es muy importante saber de que también Dios a nosotros nos quiere dar ese valor para pelear la guerra espiritual que estamos peleando. Y nosotros tenemos una espada, no cualquier espada, la espada del Espíritu, la espada que es la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada, dice, de doble filo, es más cortante todavía. Tenemos que usar lo que tenemos. Miren lo que dice en Salmos 105, el versículo 5 al 21. Salmo 105, el versículo 5. Le voy a leer algunos versículos para que vea usted que hay hombres que fueron probados. Y la pregunta que te tengo a ti en esta preciosa tarde es, ¿en qué usted está siendo probado? ¿En qué? ¿Está siendo probado de alguna otra manera? Lo vamos a estar mencionando más después, pero dice así en Salmo 105. Salmo 105, el versículo 5 al 21. Vamos a leer algunos versículos y se los voy a ir dictando para que usted sepa dónde estamos. Dice el versículo 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, o sea, Dios ha hecho, de sus prodigios y de su juicio de su boca. El 6 dice, oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo. Ahora, aquí menciona a Abraham y menciona a los descendientes. Pero para Abraham tener descendencia fue probado primero. Número 1. Dios incomodó el nido familiar que tenía Abraham. Abraham tenía una familia hermosa, su padre, su madre, sus hermanos. Pero sin embargo Dios le dijo a Abraham, Abraham, tienes que salirte de ese nido familiar. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, Dios le dijo, vas a tirarte de ese nido, vas a salirte de ese nido y vas a confiar en mí solamente. ¿Y qué hizo Abraham? Dice la Biblia que Abraham, que verdad después fue llamado Abraham,
Pero Abraham dice que salió de su tierra, salió de ese lugar. Dice que salió obedeciendo la voz de Dios, en obediencia por la fe. Y esa fe le fue contado por justicia a Abraham. Entonces, muchas veces Dios quiere probarte e incomodarte en la familia para sacar lo mejor de ti. Dios no quiere que te sientas tan cómodo con tu familia que tratas de agradar a tu familia viviendo conforme al mundo. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivas por la fe, amén, que te sientas incómodo en ese nido familiar y que agrades a Dios. Ahora, no estoy diciendo que no debes de amar a tu familia. Tenemos que amar a nuestra familia. Tenemos que cuidar de nuestra familia. Pero yo quiero que entienda de que hay cosas que a la familia mundana, a la familia no les va a gustar porque usted vive para Dios. Pero como usted quiere obedecer a Dios, va a tratar de agradarlo. Dice, también ahí mismo dice, hijos de Jacob, sus escogidos. Ahora el versículo 7, estamos leyendo Salmo 105, versículo 7. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Después sigue diciendo el 8. Se acordó para siempre de su pacto, de lo que había prometido a Abraham y a sus descendientes. Dice, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y su juramento a Isaac. Menciona a Isaac también. Y después en el versículo 10 dice, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, la tierra que Dios le dio como un juramento que siempre serían de ellos. El versículo 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, dice, como porción de vuestra heredad. El 12, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, en la tierra, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. El 14, no consistió que nadie los agraviase. Y por causa de ellos, por causa de que Dios probaba a Israel, pero los cuidaba, dice, por causa de ellos, dice que castigó a los reyes que querían matar al pueblo de Dios, que querían hacer guerra contra ellos. Dios venía y hacía guerra contra estos reyes y los mataba. Y el versículo 15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. El versículo 16, trajo hambre a la tierra y quebrantó todo su sustento. Ahora, aquí viene algo especial que quiero mencionarles, porque se habla mucho de José, ¿verdad?, en la Biblia. Y dice, y envió un varón, al 17, envió un varón delante de ellos a José, y fue vendido por siervo. Primer prueba. Número 1, ¿se acuerdan ustedes que sus hermanos lo aborrecían? Hacían escarnio de él, se burlaban de él. Aún sus padres le dijeron a José, oye, ese sueño que nos contaste que tenemos que inclinarnos delante de ti, ¿qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Se mofaban de él. No le creían. Pero dice que fue vendido también. Otra prueba, otra situación que tenía que pasar. La incomodidad familiar también a José le tocó. Le tocó. Amén. Y dice la Biblia que sus hermanos lo aborrecían. Lo vendieron por siervo. El 18 dice, afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesto, dice, su persona. Lo afligieron y también fue puesto en la cárcel. Injustamente, porque él no hizo esa falta por el cual fue acusado. Injustamente. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que la Biblia dice, pero Dios estaba con José? Siempre, y repite una y otra vez, dice, pero Dios estaba con José. Qué bonito eso. El versículo 18, ¿verdad?, habla de la cárcel que le tocó. El versículo 19, hasta la hora que se cumplió. Aquí este versículo me encanta, el versículo 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, o sea, la palabra de Dios,
Dice, el dicho de Jehová le probó. Ahora póngase a pensar usted. Todo esto pasó José sabiendo Dios que él lo iba a pasar, sabiendo Dios que tenía que pasar por ahí, y permitió Dios que José pasara. Todo esto porque Dios lo estaba probando. Ahora, ¿sabía José que Dios lo estaba probando? Creo que de alguna manera no. Creo que él habían cosas que él no entendía al principio. Por ejemplo, su hermano lo vendieron, él no entendía esto. Él lloraba, ¿por qué me venden? ¿Por qué me odian? Él no entendía por qué lo mandaron y lo vendieron y llegó hasta Egipto. Pero sin embargo, Dios sabía por qué estaba planeando esto con José de probarlo. Porque Dios sabía que iba a venir una hambruna en el mundo de aquel entonces. Y que Dios necesitaba un hombre. Dios lo que estaba preparando era un hombre que cuando llegara ese momento, esa hambruna, este hombre pudiera estar dirigiendo los alimentos de aquel entonces. Y muchos se pudieran salvar por la sabiduría de este hombre llamado José. Por la administración que él tenía. Qué hermoso eso. Pero dice que Dios lo probó. Ahora mi pregunta es, ¿en qué te está probando Dios? ¿Te está probando con tu familia, tus familiares? ¿Será que te está probando, amén, quizás en la economía? Económicamente nos está probando. Y quieres saber que si confías en Él o en el dinero, si confías en Él o en tu familia, o en los amigos. ¿Qué es lo que Dios está tratando de sacar de ti, de nosotros? Creo que Dios está tratando de sacar lo mejor. Dice que Dios probó a estos hombres y probó a José, pero porque tenía un propósito con él. ¿Será que Dios te está probando en la salud en este momento? ¿Te está probando en la salud? ¿Te está probando en la perseverancia hoy en este momento que estamos viviendo? A ver si en verdad vas a perseverar en Cristo. A ver si en verdad te vas a agarrar de la mano de Dios. Si nos vamos a agarrar en el Señor. ¿Qué está probando Dios en nosotros? ¿Será que Dios está probando tu verdadera adoración? ¿Tu alabanza? ¿O estará probando el tiempo? Porque si nos ocupamos demasiado y nos afanamos tanto que podemos llegar a decir que ya no tenemos tiempo para adorar a Dios, para vivir para Dios y para estar en el culto de Dios. ¿Está probando tu tiempo? ¿Está probando quizás nuestro corazón, cómo nuestro corazón es con Dios? Pero déjame decirte que Dios siempre va a incomodar tu nido para sacar algo mejor de ti. Estos aguiluchos que son tirados del nido, amén, que ese águila lo toma y es tirado, ya cuando sus alas están fuertes, él sabe que si no se pone a volar, si no usa lo que tiene, sus alas se va a dar contra la peña. Llega un momento que ya su padre, su madre ya no lo va a salvar. Lo tira y tiene que usar esas alas, o si no se da contra la peña y puede morir. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de matarnos allá abajo? ¿Qué es lo que está tratando de robarnos la fe, de robarnos nuestra convicción con Dios, de robarnos nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro gozo de orar en las madrugadas o en las mañanas, de platicar con Dios? ¿Qué es lo que está robando? El tiempo. Tienes que pensar en eso, tenemos que meditar en esas cosas. Moisés fue probado antes de sacar al pueblo de Israel. Dice la Biblia que por la fe, él no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. No quiso. Dice que por la fe él desechó esas cosas. Ese nido confortable de riqueza, de dinero, de posesiones. Él dijo, no, yo lo que quiero es adorar a Dios. Lo que quiero es vivir para Dios, vivir con el pueblo de Dios. Y por eso es que se encuentra
el gran Moisés en la palabra del Señor. Quizás Dios esté probando tu carácter, esté probando nuestro carácter. Y nos pone gente difíciles ¿verdad? De tratar. Familiares difíciles de tratar. También como Dios probó el carácter de Moisés. Dice la Biblia que no había otro hombre como Moisés, más manso sobre la tierra. Pero él fue probado también en su carácter, aunque era el más manso. Ahora imagínense si nosotros somos los más iracundos, los más enojones, nos va a ir peor, vamos a ser más probados todavía. Entonces, quiero compartir con ustedes en Hebreos capítulo 11. Yo no sé quién se ha detenido ahí para meditar en la palabra de la fe, ¿verdad? Porque este capítulo 11 se trata acerca de la fe. La fe es una creencia, o sea, creer totalmente a Dios. Esa es fe, no creer en Dios solamente, sino creerle a Dios y que Dios hará, amén, aquello que tú no ves, aquello que estás pidiendo, que Dios va a hacer algo grande. Ahí dice en Hebreos capítulo 11, el versículo 32, voy a leer algunos versículos con ustedes antes de terminar este mensaje, esta enseñanza. Dice así el versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice el escritor del libro de los Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Gedeón, hermano, un hombre que por la fe hizo guerra y ganó. Por la fe. Dice de Barak. Imagínense. De Samson. Hermano, Samson tuvo mucha fe. Aunque él falló, aunque lo tomaron preso, le sacaron los ojos. Porque eso pasa. Cuando tú pierdes la fe en Dios y piensas jugar con las cosas de Dios, el diablo te saca los ojos. Pero otra vez tuvo que Samson arrepentirse, pedirle perdón a Dios y Dios le volvió a dar la fe. Y dice que le volvió a dar la fuerza que él tenía antes, más fuerza todavía, porque ahora tuvo que derribar todo, un gran edificio, la mansión, el templo, el lugar donde estaban congregados todos aquellos más de 1000 personas. Y dice que mató más en su muerte que durante su vida. Imagínense la fe que obtuvo Sansón antes de morir. Hermano, le digo algo. Si el Señor nos va a llevar, pues que nos lleve, ¿verdad? Nos va a llevar, nos va a llevar. Pero escúchenme bien, pero que Dios pueda decir, la fe de la perseverancia de ¿verdad? Fue más grande aún antes de morir que toda su vida. Imagínense que Dios diga eso de nosotros. ¿Qué de Jefté? Que defendió, hermano. Wow, defendió su tierra, defendió su terreno, defendió lo que él sabía que era de Dios. Dice que se paró en fe y defendió. Y hizo guerra contra sus enemigos. Le digo algo. No deje que los enemigos lo venzan. No deje que los enemigos vengan y le quiten la fe, le roben a usted el gozo de servir a Dios. No lo deje. Usted párese como Jefté. Guerree, haga guerra en el nombre del Señor Jesús. Siga avanzando. Dice la Biblia de David. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir de David? De David se escribió tanto, mucha historia de David. Que dice que él confiaba en Dios. David andaba de cueva en cueva, de lugar en lugar, pero dice que Dios estaba con él. Y Dios lo libró, aún de la lanza del rey, 2 veces. Dios lo libró de la muerte. Así como Dios también te puede ayudar a ti. Así como de Samuel, el profeta Samuel, que dice que ninguna palabra de la que habló Samuel cayó a tierra. Dice que todo lo que él profetizó, todo lo que él dijo, se cumplió. ¿Te gustaría que lo que tú digas, claro, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y con el amor de Dios también, se cumpla? Qué bueno sería eso. Yo no estoy hablando de aquella palabra que en vez de, ¿verdad? Se quiere salir
de consumir a los enemigos, que caiga fuego del cielo. No, eso que no se cumpla. Estoy hablando de tener fe para el beneficio de nuestros amigos, de nuestros hermanos en Cristo y de los profetas, y que por fe conquistaron reinos. Por fe conquistaron reinos. Imagínense Jericó, una gran muralla, un gran muro que nadie podía entrar, nadie podía derribarlo. Era imposible. A los ojos de los hombres era imposible. Nadie podía hacer eso. Que se dice que un carro podía andar sobre esa muralla, sobre ese muro. Y todavía habían gente que vivían entre esos lugares, esos muros. Era tan fortificada esa ciudad, pero dice la Biblia que por fe la tomaron. Solamente, hermano, con alabanza y adoración tomaron y obediencia tomaron esa ciudad. Hay veces que hay que adorar a Dios. Y los muros que te están deteniendo para que tengas la victoria por medio de la adoración, por medio de la alabanza, se van a derribar. Por medio de la búsqueda a Dios, de la oración, se van a derribar. O sea, tenemos que seguir adelante, pueblo de Dios. Y dice, conquistaron reinos, hicieron justicia. Justicia, imagínense Salomón. Una gran sabiduría. Dos mujeres peleando por un hijo, porque la otra había matado a su hijo en la noche cuando estaba durmiendo. Lo ahogó, se murió. Y ahora traen este caso a Salomón, al rey Salomón. Y una decía, este es mi hijo, y la otra decía, este es mi hijo, del que había quedado vivo. Y viene él, pide ahí, en ese momento, una espada. Y dice, cortadme este niño en mitad, la mitad, y denle la mitad a una madre y a la otra, para que así quede todo bien. Pero él estaba probando, él estaba haciendo justicia. Y dice que cuando alzaron la espada para cortar a ese niño en pedazos, ese bebé en pedazos, la madre exclamó y dijo, no le hagan ningún daño, désenlo a ella mejor. Y aquella decía, no, está bien, pártanlo por mitad. Qué corazón, ¿no? Pero Dios, hermano, dice la Biblia que ahí se dio cuenta Salomón quién era la verdadera mamá. Porque claro, una madre le duele, ¿verdad? Que sus hijos mueran, imagínense. Ahora, seguimos, dice, alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones, hermano. ¿Sabían usted que en las persecuciones de la iglesia primitiva los tiraban a los leones? Y dice la Biblia que a ellos taparon bocas de leones también. ¿Sabía que los leones, por ejemplo, Daniel en el Antiguo Testamento, dice que llegó el ángel del Señor y por la fe que tenía Daniel, la boca de los leones no le hicieron daño? No le hicieron nada. Él podía estar ahí tranquilo porque sabía que Dios estaba ahí con él. Por último, el versículo 34. Estamos dando lectura a Hebreos 11. Ahora el versículo 34, ya para terminar. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, e se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Quiero decir algo especial en esto. Este versículo nos enseña a nosotros que aquí dice que sacaron fuerza de la debilidad, no que ellos eran fuertes. No que ellos eran hombres de gran fe, no. Ellos llegaron a conquistar la fe. Ellos llegaron a conquistar la fuerza aún en la debilidad. Así Dios quiere que nosotros conquistemos y saquemos fuerza de la debilidad. Dice que se hicieron fuertes en batalla. No eran fuertes, pero se hicieron fuertes. Y yo no sé si tú tienes una debilidad. Yo no sé si tú te sientes débil espiritualmente y el diablo en esta pandemia te está atacando por enfermedades, te está atacando por medio de otras cosas o por alejamiento, o porque te sientes solo, porque hay familiares que ya no están visitando a sus familiares y te sientes solo. La solitaria ha llegado a ti, el espíritu de soledad, pero Dios está contigo. No desmayes.
Toma fuerza de la debilidad y dile al Señor, Señor, saca lo mejor de mí. Señor, pero permíteme que yo no permanezca aquí cómodo en este nido, ese nido donde tú te sientes seguro, ese nido donde tú te has sentido que ahí debes de permanecer y nunca avanzas. Dios quiere que nosotros salgamos del nido, el nido de seguro, de verdad, de sentirnos seguros en nosotros mismos. Te confiamos en Dios, no en nosotros. No confiemos en nadie, confiemos en el Señor. Digamos al Señor que nos ayude. Y cuando digo que no confiemos en nadie, no estoy hablando de no tener confianza hacia un amigo, hacia un hermano o familiar. No, estoy hablando de la fe. De la fe. No desmaye, pueblo de Dios. Iglesia de Yules, hermanos de otros lugares que nos están acompañando. No desmaye, siga adelante. Siga luchando esta batalla de la fe. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué es que yo vine a este lugar? Por la fe. Porque yo sé que Dios hace maravillas. Porque Dios hace prodigios. Yo no estoy aquí por mi fuerza, por la fe. Porque tengo fe en Dios. Y tengo fe que Dios va a restablecer la vida de mi madre. Completamente. Y ella va a poder seguir sirviendo al Señor unos días más, unos años más. Todavía servirá al Señor. Pero escúcheme bien. Pero esto es solamente cuando Dios da la palabra. Cuando Dios te dice que va a estar contigo en ciertas situaciones. Hermanos, hoy tomémonos de la mano de Dios. Estamos siendo probados, pueblo de Dios. Hay mucho pueblo que está decayendo. En vez de levantarse, está decayendo espiritualmente y sus fuerzas están debilitando porque no saben que están siendo probados. Pero hoy levantémonos. Hoy tomemos fuerza y digámosle en el nombre de Jesús al Señor que nos fortalezca. Y digámosle al diablo, tú no vas a vencer. Jesús nos va a dar la victoria. Así que, hermanos amados, les amo mucho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sigamos adelante. Quisiera orar por todos. Quisiera orar por ustedes, por los que nos están escuchando. Quisiera darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Y le vamos a decir al Señor que nos ayude a salir del nido. Acuérdese, el propósito de Dios cuando nos incomoda nuestro nido. ¿Sí? Cuando incomoda nuestro nido, cuando incomoda nuestra vida, cuando incomoda nuestro cuerpo en la salud, cuando nos sentimos como que nos están persiguiendo. Porque en vez hay persecución espiritual. Pues Dios quiere sacar fe de ti. En el nombre del Señor. Vamos a orar. Quiero orar por todos. Padre, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los hermanos que han escuchado esta palabra y aquellos que también van a escuchar esta palabra. Señor, a ti te damos honra y gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Santo de Israel. Señor, ese propósito que vas a hacer con nosotros. Y cuando nuestra vida se siente incómoda por ciertas cosas que estás permitiendo, Señor. Permite que podamos entender que estamos siendo probados. Y que tú quieres sacar lo mejor de nosotros. Por eso te ruego que seas tú guardando, bendiciendo a la iglesia, bendiciendo a nuestros hermanos. Y los cuides en el poderoso nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que fortalezca, Dios mío, a mi familia. Fortalece las familias de cada uno de nuestros hermanos, por favor. De nuestras hermanas. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Dios mío, a ser fuertes aún en la debilidad, Señor. Ayúdanos a avanzar en este camino hasta que Cristo venga y nos lleve. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos y amigos, gracias por, amén, estar en sintonía con su siervo, amén, el pastor Julio Mazariego. Es un honor poder traer esta palabra, esta enseñanza. Y quiero dar, amén, gracias a Dios, a los diáconos. Dios bendiga a los diáconos de la iglesia
del Señor en Yules por su trabajo. Gracias también, amén, a mi amada esposa, amén, a mis hijos, a los líderes, amén, a los hermanos de intercesión, a todos ustedes. Que Dios me bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor. Los guarde, los prospere, los cuide en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos orando también por la salud de ciertas personas que han sido afectadas. Amén. Y sigamos orando por la salud, para que Dios sea sanando. Tenemos hermanos pastores que han sido afectados, su salud, esposas de pastores, tenemos líderes, tenemos hermanos de diferentes iglesias que han pedido oración. Amén. En esta pandemia que, verdad, que existe todavía. Algunos se sienten quebrantados de salud, pero creemos que Dios puede hacer maravillas en el nombre del Señor, y que Dios me fortalezca también a los hermanos que han pasado pruebas, tribulaciones durante este tiempo. Amén. Así que a mi esposa, saludes, a mis hijos, a los diáconos, gracias, y a todos ustedes. Es un honor haber estado con ustedes.